raíz de un comentario que hice sobre la misa, sobre lo que significa celebrar el sacrificio eucarístico, que es, como sabemos nosotros, fuente y culmen de nuestra fe cristiana, la celebración de la Santa Eucaristía y la adoración eucarística, el misterio, el sacramento de la Eucaristía. Una persona, una dama, me escribe más o menos conmovida con la pregunta de el $1.000.000, ¿no? O más. ¿Cómo hacer para que los católicos comprendamos el misterio que está presente en la Eucaristía y nosotros caigamos de rodillas para celebrar este milagro increíble del pan transformado en el cuerpo de Cristo, del vino transformado en la sangre de Cristo, y logremos vivir este misterio con la profundidad con que se merece? Digo que es la pregunta del $1.000.000 porque esta hermana juega con algunas alternativas, ¿no? Y descubre que probablemente no funcionen. Entonces, de allí su frustración y su pregunta. Pregunta que nadie, menos yo, puede responder. Creo que muchas cosas ayudan. Yo veo más reverencia allí donde los sacerdotes son reverentes, ¿no? Veo mayor piedad allí donde los sacerdotes son piadosos y los sacerdotes instruyen en la liturgia. Lo veo. Y lo veo de manera suprema donde los sacerdotes son santos. Y alguna vez me ha tocado ver un sacerdote donde yo me quedaba admirado diciendo, este hombre es un santo, ¿no? Estoy viendo un futuro Padre Pío de Pietrelcina, un futuro San Juan María Vianney. Y sin embargo, esa no es la solución, porque uno sigue viendo, incluso en estos lugares ideales, que no son la mayoría, sigue viendo una tremenda mediocridad, aburrimiento, desinterés cuando uno va a misa. No ve pasión, no ve temor de Dios ante la grandeza de lo que está aconteciendo. No lo vemos. Vemos rutina, distracción, hasta aburrimiento. Y esta persona que me escribía me decía, Alejandro, ¿no sería posible que los sacerdotes llamen más la atención a la gente y les digan, oye, estamos en misa, estamos en misa, estamos en misa? Y les hagan más conscientes de esto. Pero ella misma se responde, pero tal vez esto lo único que haga es apartar a la gente y enojarla más, porque la gente efectivamente, cuando se la corrige de errores que cometen en misa, por ejemplo, en su conducta en misa o en la vestimenta en misa, las personas, en vez de arrepentirse y cambiar, se ofenden y se van, ¿no? O simplemente no se van, siguen desafiando las recomendaciones, los pedidos, incluso a veces las súplicas de los sacerdotes, y lo único que hacen es continuar con su conducta, ¿no? Yo he visto sacerdotes predicar durante el verano, por favor, vístanse adecuadamente, decirlo, utilizar ejemplos, decir, si ustedes en medio del verano más caluroso fueran a ver al presidente de la República o los invitaran a ver a la reina de Inglaterra, no irían como vienen a ver al Señor de señores y Dios de los cielos. Entonces, si tomaríamos esas medidas para cuestiones humanas, ¿por qué no tomarlas cuando vamos a ver al Dios de dioses, al Rey de reyes? No, ¿se imaginan? Es absolutamente lógico. La gente, en vez de decir, tiene razón, porque es absolutamente lógico, voy a cambiar mi forma de vestir, se ofenden. Entonces esta persona tiene razón
cuando dice, no sé si eso sería lo mejor. Y ese es un gran desafío para nuestra evangelización, que los católicos que vamos a misa seamos los primeros en reconocer la grandeza de este misterio. No siempre vamos a sentir emoción, no siempre vamos a sentir emoción. Santo Tomás de Aquino ya lo decía, pero decía que una participación atenta donde con el 100% de mi mente afirmo el milagro que está ocurriendo, donde yo digo, Señor, te pido perdón por no conmoverme ante este misterio infinito que está aconteciendo delante mío, pero reafirmo y juro y proclamo y acepto con toda mi razón, con toda mi mente, que lo que está aconteciendo acá es el milagro eucarístico inenarrable e indescriptible. El acto de fe lo podemos hacer incluso si nuestras emociones, por circunstancias de la vida, no se adhieren de manera intensa al misterio de la cruz. Podemos hacer ese acto de fe. Santo Tomás de Aquino es un gran consuelo para los que no necesariamente tenemos los sentimientos interiores que deberíamos tener frente al misterio indescriptible de la Eucaristía. Pero nos da este camino de la afirmación de la fe. Con la mente podemos afirmar la fe y en consecuencia asegurarme que mi conducta externa, gobernada por mi mente, es una conducta que, si no edifica, por lo menos no escandalice. Que mi manera de sentarme, de recogerme, de ponerme de pie, mi prontitud para ponerme de pie, para arrodillarme, para acompañar el sacramento, sea una actitud auténticamente austera, clara, rotunda, que afirma lo que creo, independientemente de mis sentimientos. Y por supuesto, algo ayuda ver lo que otros que no son católicos dicen. El sacerdote de mi parroquia contaba la anécdota de un mormón, criado mormón en Utah, en el estado de los Estados Unidos, donde los mormones son más dominantes, más predominantes. Cuenta cómo tenía él y su familia una cierta curiosidad por la Iglesia Católica, ¿no? Nunca suficiente como para convertirse, pero siempre admirado de las cosas que enseñaba la Iglesia Católica porque les parecía muy radicales. Por ejemplo, que en la misa el pan se convierte en Jesucristo, que no es un símbolo como lo aceptan otras denominaciones cristianas, que es simbólico, ¿no? Es una cuestión simbólica. No, nosotros decimos que es una cuestión real. Los católicos dicen que es una cuestión real, o los católicos estamos locos. Pero decimos que efectivamente Jesucristo está presente en la Eucaristía. Entonces, después de asistir a una misa por curiosidad para ver la misa y escuchar la magnífica prédica de un sacerdote sobre la presencia real del Señor, tocó un domingo de Corpus Christi y él explicó justamente la grandeza de lo que afirmamos los católicos, este mormón a la salida de la iglesia se queda hablando con el sacerdote y le dice lo siguiente: padre, lo que usted explicó es increíblemente hermoso. Yo no lo creo, en mi religión no creemos en eso. Pero si fuera verdad lo que usted dice, es decir, que Jesucristo se vuelve real en la hostia, en la Eucaristía, y que cuando usted eleva la hostia, esté elevando al mismo Cristo. Y lo que consumen los católicos durante la recepción de la Eucaristía, en el momento de la comunión, es el cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que la mayoría de los fieles que están en su congregación no creen en eso, porque lo que usted dice es inmenso, es inconmensurable, es admirable. Y si yo creyera en eso, no tendría otra cosa que hacer que caer de cara en tierra y alabar a Jesús porque Jesús está allí. ¿Qué cosa haría yo si Jesús se me aparece? Me voy de bruces al suelo.
a besarle los pies. Y yo no veo esa actitud en los católicos. Yo veo que en la elevación muchos están distraídos, bostezando, haciendo otras cosas. Es la realidad y la tragedia frente a la cual, obviamente, no conozco la respuesta, no tengo una respuesta. Sé de muchas cosas que se pueden hacer, como digo, la santidad y el fervor y la piedad de los sacerdotes cuando celebran una misa, que no es un show o una distracción, sino que realmente es un momento profundo, solemne y reverente. Y, por otro lado, los católicos conscientes de este misterio, que se edifiquen mutuamente, ¿no? Que una persona, por su conducta en la misa, edifique, contagie a los católicos. Pero creo que esta va a ser una discrepancia que vamos a tener que sobrevivir por mucho tiempo. Dios quiera que se resuelva antes de su venida, cuando sea que sea. Pero es esta mediocridad profunda con que los católicos participamos en misa. Y por supuesto, con golpes de látigo, diciéndoles sean conscientes, sean conscientes. Como dice esta hermana, no creo que logremos mucho. Creo que con el testimonio y el recuerdo de lo que está aconteciendo lograremos mucho más. Que tengas un buen día.